Calderón, soy estudiante de regencia de farmacia. Pues el día de hoy voy a hacer un pequeño resumen acerca del cuestionario de la actividad, donde explicaré acerca de los conceptos y de las fórmulas para la preparación de las fórmulas magistrales. Como primera pregunta tenemos acá las diferencias entre la preparación magistral y la preparación oficinal, donde nos indica que la preparación magistral es el medicamento que está destinado a un paciente determinado y tiene como fin cumplir una prescripción facultativa individualizada. En cambio, la preparación oficial, pues esta hace referencia a todos los medicamentos elaborados y garantizados por un farmacéutico y que son dispensados en una farmacia. Para la elaboración de estas preparaciones magistrales, debemos tener dos tipos de materiales: el material de acondicionamiento y el material de utillaje. El material de acondicionamiento, pues este se clasifica en primario y en secundario, y este es el que tiene contacto directo con el producto. Entonces debe garantizarse la seguridad, la calidad y la estabilidad de las fórmulas magistrales. Como ejemplo tenemos las ampollas, los frascos, los viales. Y el material de utillaje son los elementos que se utilizan como herramientas dentro del proceso, que son las balanzas, los agitadores, morteros, espátulas, entre otros. El decreto 2330 del 2006 nos indica que los regentes de farmacia pueden realizar preparaciones magistrales no estériles y de uso tópico, como son los polvos, los ungüentos, las pomadas, las cremas, las geles, entre otros, y deben cumplir con la normatividad legal vigente. Para la realización de estas preparaciones magistrales, debemos tener unas técnicas de limpieza y unas técnicas de desinfección. Entonces, pues el lugar siempre se debe limpiar primero con agua y luego con alcohol. Debe realizarse desde el interior hasta el exterior, de arriba hacia abajo. Y procurar que los agentes que se utilicen tengan compatibilidad y eficacia. Esto pues para minimizar la posibilidad de que queden residuos. Pues las zonas a limpiar normalmente son las superficies de trabajo, los pisos, las paredes, los cielos rasos y los estantes. Pues las superficies sí se deben limpiar desde del principio al final de cada turno, o en caso de que haya derramamientos o cuando se sepa que la zona está contaminada, pues esto aplica para todas las áreas. Debemos también tener un proceso de desinfección de las manos. Acá tenemos los tres procesos que debemos realizar antes de comenzar a realizar la preparación magistral. Todos los productos deben tener su etiqueta según la normatividad de la Ley 8 del 2010 del 31 de marzo, donde debe registrarse si, por ejemplo, el medicamento es peligroso, o para que los trabajadores y los consumidores conozcan pues cuáles son sus efectos. Acá tenemos los datos que debe tener como mínimo toda etiqueta, pues para garantizar que el medicamento pues cuente con toda la información. Entonces el almacenamiento de las materias primas pues se debe hacer asegurando la adecuada rotación del producto, y pues se debe garantizar una buena conservación, ya sea física, química y microbiológica, y para así evitar la contaminación cruzada. Entonces acá tenemos que la materia prima es la sustancia activa con la que se fabrica un medicamento, ¿sí? Y los excipientes son los que modifican, pues, por ejemplo, el color, el sabor o la textura de los medicamentos. Entonces, como ejemplo, para la materia prima tenemos acá el hidróxido de sodio y el ácido salicílico, que son materias primas para la preparación de preparaciones magistrales. Y como excipientes tenemos el agua y tenemos la lactosa. Cuando vamos a realizar preparaciones en emulsión en agua y aceite, tenemos que tener ciertos materiales principales para la realización, como son el agua, el aceite, los agentes espesantes, los agentes gelificantes, los tensoactivos y las bases de absorción anhidras.
Em, para realizar los procesos de las formulaciones necesitamos conocer diferentes conceptos como son volumen, masa, dilución, diluciones, densidad y concentración, los cuales son importantes conocerlos porque son para aplicación de las fórmulas que vamos a utilizar en la preparación de las fórmulas, de las preparaciones magistrales. Acá tenemos otras de las operaciones farmacéuticas básicas que se pueden dar dentro de la preparación de una fórmula menstrual tópica no estéril. Entonces, pues estos son diferentes procesos que se realizan, como la desecación, también tenemos la evaporación, pulverización, tamización, la extracción y la mezcla. Todos esos son procesos en la realización de la preparación magistral no tópica no estéril. Entonces acá también es importante conocer, pues durante la preparación, qué es un soluto, qué es un solvente, qué es un diluyente. Y pues como ejemplo tenemos acá el agua, que nos indica que es el solvente, el soluto, que es la sal, y cuando pues ya se mezclan los dos, tenemos como resultado una solución. Entonces acá tenemos las características de la solución, la suspensión y la emulsión. Pues cada una tiene sus características. Por ejemplo, en la solución, pues es importante conocer la composición, las propiedades físicas, el estado físico. Para la suspensión, la viscosidad y la sedimentación son características importantes. Para la emulsión, la conductividad, la viscosidad, la estabilidad, el tamaño de las gotas y el proceso de emulsionación. Acá tenemos las fórmulas que normalmente se utilizan para realizar los cálculos farmacéuticos. Acá tenemos el porcentaje, la concentración de porcentaje peso a peso, y ese es el proceso, donde decimos que peso dividido en la solución por 100 nos da la concentración peso a peso. Si necesitamos sacar la concentración peso a volumen, entonces dividimos el peso del soluto con el peso de la solución y lo multiplicamos por 100. Para la concentración volumen a volumen, dividimos el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Acá tenemos pues unos ejercicios resueltos. Yo escogí el punto 17, donde indica que cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar con 350 gramos de agua. Entonces, pues tenemos que indicar qué materiales utilizamos, qué equipos y pues cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas para realizarla. Entonces, acá en la operación que vamos a realizar, vamos a utilizar la concentración peso a peso, la fórmula de la concentración peso a peso. Entonces, acá tenemos el peso del soluto, que son los 18 gramos, que serían acá los 18 gramos de azúcar, el peso del solvente, que son los 350 gramos de agua. Luego sumamos los 350 gramos de agua más los 18 gramos de azúcar y nos da 368, que es el peso de la solución. Es importante conocer este peso porque este es el que vamos a reemplazar dentro de la fórmula. Si no tenemos este dato, pues no podemos realizar la operación. Entonces decimos que el porcentaje de peso a peso, tenemos los 18 gramos de azúcar dividido en el peso de la solución, que es 368, debemos multiplicarlo por 100 y como resultado nos da un total de 4.891%. Este sería el resultado. Y los materiales y equipos que necesitamos para la realización de esta solución sería el azúcar, el agua, una báscula donde podemos pesar el azúcar, un agitador para mezclarlo y un vaso precipitado. Muchas gracias.